La realidad es definida como todo lo que existe y puede desarrollarse. Tiene su propia esencia siempre y cuando sea objetiva. Existen dos posturas filosóficas que tienen su propia teoría de acuerdo a la realidad y de que si que existe hay solo una o varias. Por lo que la pregunta es, ¿existen múltiples realidades o multiversos? La tesis del día de hoy es que solo existe una realidad absoluta. Para poder argumentar esto se puede hablar sobre el mito de la caverna, de Platón. Este mito habla sobre unos hombres que habitaban una cueva en donde solo se veían sombras de ciertos objetos y ellos pensaban que esto era la verdad y lo que significaba la realidad en general. Lo que ellos no sabían es que fuera de la cueva, fuera de su burbuja, existía una realidad absoluta, que esto era los objetos siendo reflejados porque atrás tenían un incendio, un fuego o una luz que creaba la sombra, la cual ellos veían. Esto defiende la idea de que solo existe una realidad y que lo que los hombres pensamos que es nuestra propia realidad es solo un reflejo de la realidad absoluta. Otro argumento que se puede considerar para defender esta tesis es que los científicos y matemáticos tienen ciertas ideas sobre la existencia de una constante. Esto quiere decir que siempre 2 más 2 va a ser 4 y siempre la gravedad va a ser negativo 9.81. Es por esto que las teorías se vuelven leyes que siempre aplican en todos los momentos. La antítesis que contradice esta tesis es que no existe solamente una realidad absoluta, sino que existen múltiples realidades. Uno de los argumentos que complementa la antítesis sería el ejemplo de lo bueno y lo malo. O sea, si yo creciera en un entorno donde me dijeran que hacer las cosas mal es correcto, toda mi vida voy a crecer y voy a vivir pensando que mi realidad y lo que me implementaron en mi entorno desde que nací es lo que es correcto. Entonces, esto prueba que la realidad puede ser relativa, ya que no todo el mundo tiene las mismas creencias de que está bien y que está mal. El segundo argumento que complementa la antítesis es que la realidad es propia en esencia. O sea, en el ejemplo de el mito de la caverna, el hecho de que los hombres que estaban encerrados adentro de la cueva, que veían las sombras y que no eran presentes en la realidad, que era considerada la realidad normal en la que todos vivían, solamente explica que las sombras que los hombres veían seguían siendo sombras y seguían siendo su propia realidad, a pesar de que no fuera considerada la realidad normal, lo que prueba que existen diferentes tipos de realidades porque va de acuerdo a tu entorno. Finalmente se puede decir que la realidad es una constante y si no existiera esta constante, no habría una organización en la sociedad y en el mundo. Todo sería desastre y todo sería un caos. Por ende, si es que cada quien tuviera su propia realidad, todos viviríamos en destrucción mental todo el tiempo. El hecho de que exista variaciones de la realidad quiere decir que estas vienen de una realidad perfecta y absoluta. Si cada quien tiene su propia realidad, quiere decir que viene de una sola realidad constante. Entonces, si no existiera esta realidad constante, no existirían las variaciones de cada uno de su realidad. Estos argumentos son respaldados por las ideas de Platón y Kant. Platón es el filósofo que creía en el mito de la caverna muy profundamente, por lo que consideraba que solo existía una realidad, y lo que la gente consideraba su realidad surgía por sus creencias y sentidos. Kant habla de que no existe la relatividad y sobre la ley universal, que explica que lo universal es la única y auténtica realidad. Para concluir, se puede decir que si existiera una realidad absoluta, todos pensaríamos igual y tendríamos las mismas creencias, pero por lo que todos tenemos diferentes creencias y diferentes conocimientos de acuerdo a nuestro entorno y en el ambiente en el que nos rodeamos y en el que crecimos y en el que vivimos nuestra vida cotidiana, todos tenemos diferentes realidades. También en una realidad absoluta no existiría gente, por ejemplo, con esquizofrenia o gente que tiene
alguna condición de vista tipo ser daltónico, porque esta realidad, o sea, la realidad de estas personas es alterada de acuerdo a lo que ven y lo que sienten, por lo que también comprueba que existen diferentes realidades de acuerdo a lo que sientes y lo que piensas y lo que conoces. La síntesis del día de hoy se aplica gracias a las ideas del filósofo y científico Stephen Hawking. Es posible recaudar suficiente evidencia de que existen los multiversos gracias a que si existió el Big Bang, hay una muy alta probabilidad de que existen otros universos que afecten nuestra realidad. El filósofo Berkeley apoyaba la teoría de las múltiples realidades. Él pensaba que la existencia de los espíritus y las almas eran algo de otra realidad, por lo que el alma y espíritu de cada quien pertenecían a otra realidad. También creía que el mundo ideal de cada quien era diferente. Todos los pensamientos e ideas eran parte de una realidad no absoluta. La realidad que cada quien tiene va de acuerdo a lo que percibimos. Por ejemplo, no todos vemos los mismos tonos de colores, por lo que cada quien vive su propia realidad de acuerdo a su percepción, y no quiere decir que alguien esté viendo el color correcto o verdadero. Por lo que concluimos con que la idea de que existe una sola realidad es errónea, y complementamos que la probabilidad de la existencia de varios mundos y universos es alta. Por ende, terminamos con que también se considera que pueden existir varias creencias reales de la verdad. Gracias por ver este videoblog. Nos vemos a la próxima.